Bueno, vamos ahora a hacer nuestra segunda comunicación y en este caso hablar de un tema muy importante como es la energía. Estamos en contacto con Daniel Núñez, que es especialista en este tema y gerente de operaciones del mercado electrónico de gas. Daniel, buen día. Darío Ríos lo saluda. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo estás? Mi saludo también para la audiencia de 221 Radio. Bueno, muchas gracias por atendernos. Y bueno, queríamos en principio saber, ya estamos a un mes de cerrar el 2023, y cuál es el balance que pueden hacer desde el mercado electrónico de gas, en lo que ha resultado este año, bueno, con las complicaciones generadas por la macroeconomía, ¿no? Y por la inflación. Sí, en ese marco, obviamente, de complicaciones, como vos bien dijiste, hubo buenas noticias en el rubro energético y específicamente en el gas, que es nuestra especialidad, a partir de la puesta en funcionamiento del gasoducto Néstor Kirchner, que permitió canalizar la producción de Vaca Muerta, que tuvo un crecimiento muy importante, una recuperación después de un periodo donde prácticamente la producción se había parado, y llegando con el plan Gasar a la necesidad de nuevos modos o nuevas vías de evacuación, dado que los gasoductos existentes ya no daban abasto. El gasoducto Kirchner abrió la posibilidad de que la producción siga aumentando y eso es una muy buena noticia. Creo que es el punto más importante a destacar. Eso en cuanto a lo positivo. En cuanto a lo negativo, obviamente, vos lo mencionaste, la crisis, el problema de la falta de divisas, las dificultades para la importación, pusieron de alguna manera en crisis el desarrollo de esa misma producción que podía crecer, dado que es muy difícil traer los repuestos, las maquinarias, pero la verdad que nuestros productores han desarrollado su ingenio para que los pozos sigan produciendo, y eso también es una buena noticia. Se hablaba también en los últimos días de dificultades a raíz de la cuestión de no poder importar insumos en la reversión del gasoducto norte. ¿Están al tanto? ¿Es así? La reversión del gasoducto norte, primero debo decir que es imprescindible. Es algo que no podemos dejar de hacer, no podemos demorarlo. La situación en Bolivia, donde sabemos que va a cesar de enviar gas desde el norte, pone en crisis justamente a esta región del NOA, con lo cual es imprescindible que la reversión se lleve adelante. Está frenada de alguna manera la licitación. ENARSA tiene la adjudicación de los caños, pero no está hecha la adjudicación de la realización de la obra. Hay allí algún tipo de problemas porque los presupuestos presentados, las ofertas presentadas por los oferentes exceden el presupuesto originalmente planteado por ENARSA. Esto debe resolverse y se está generando alguna duda sobre cuál va a ser la actitud del nuevo gobierno para resolver este punto. Creo que hay que resolverlo pronto, el invierno se acerca y va a haber dificultades si esto no se resuelve. Daniel, ¿cómo está? Lo saluda Gabriel Ríos Malán. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Muy bien, lo quería consultar. Además del gasoducto Vaca Muerta, también está el proyecto Fénix, la segunda etapa del gasoducto. ¿Argentina va a dejar de importar completamente gas o en algunos picos va a tener que seguir haciéndolo? Seguramente vamos a importar gas. Nosotros tenemos un consumo muy desparejo a lo largo del año. Tenemos un invierno que es crítico y un verano que quizás nos permite pensar más en la exportación que en el consumo interno.
El problema no es importar, sino que el problema es tener una ecuación final, una balanza comercial energética que nos dé positivo. Nosotros podríamos importar en el invierno mucho menos que lo que venimos haciendo, eso está claro, ¿no? Es decir, si la infraestructura permite llevar el gas a los centros de consumo, lo que nos va a importar es ese gas de pico y podemos al mismo tiempo estar exportando. Esa ecuación, ese balance es el que tiene que dar positivo. Yo particularmente no creo que el autoabastecimiento sea una meta, sino, insisto, una balanza positiva. Muchos países lo hacen y de hecho la Argentina creo que va encaminado a eso. No creo que vuelvan los barcos a Bahía Blanca. Seguramente vamos a mantener el barco en Escobar, que es una reserva justamente para esos momentos de pico que mencionaba. Y en esto de exportar, ¿qué análisis se hace del proyecto de ley de GNL y cómo cree que va a ser su desarrollo? El proyecto de GNL es positivo, hay partes para mejorar, obviamente, la industria ya se expidió sobre ese punto, pero es positivo en líneas generales. Los proyectos de GNL son proyectos de una inversión muy importante, lleva tiempo establecer sobre todo plantas en territorio, se habla también de la posibilidad de quizás plantas flotantes que serían mucho más rápido de contratar, pero sí es un proyecto que lleva tiempo, no va a ser algo inmediato. Creo que hay que tomarlo en cuenta. El GNL es un producto extremadamente demandado en todo el mundo. Posiblemente nosotros estemos llegando algo tarde, porque bueno, este fenómeno se viene produciendo desde hace ya unos años y agravado con el conflicto de Rusia con Ucrania. Pero hay que seguir adelante también con este proyecto. Hay muchas iniciativas que están esperando el marco macroeconómico que permita llevar adelante las inversiones. Nosotros generalmente el ciudadano común piensa solamente en el gas como un servicio domiciliario, pero ustedes tienen otra dimensión y realmente la pregunta es, ¿cuál es la importancia del gas para la matriz productiva de la industria argentina, ¿no? La matriz energética, la generación eléctrica, si queremos hablar en forma más sencilla, tiene un componente del gas natural muy alto, arriba del 50% de los insumos para la generación eléctrica son en base al gas natural. Por consiguiente, el gas natural, la producción de gas natural es muy importante para tener una provisión de energía eléctrica adecuada. Cuando hablamos del gas, uno piensa en el gas, domiciliario, obviamente, como vos mencionaste, pero la realidad es que cuando nos llega electricidad, prendemos las lamparitas, tenemos que saber que es muy probable que gran parte de esa electricidad que nos llega está generada a partir del gas. Por otro lado, el gas natural es el gas de la transición energética, esa transición energética tan importante que debemos tener en cuenta para disminuir los gases de efecto invernadero y tener un futuro mejor a nivel ecológico. Con lo cual, nosotros estamos como país en una situación privilegiada, tenemos reservas de gas en un nivel más que excelente y lo que tenemos que hacer es promover que todo funcione, que la infraestructura esté desarrollada y que los productores tengan los incentivos como para poder seguir levantando esa producción. Exportar a Chile como lo estamos haciendo, hemos recuperado la confianza del país vecino después de muchos años donde no cumplimos los contratos. Estamos exportando no solo en forma interrumpible, sino también en forma firme, lo cual es muy bueno.
y tenemos que explorar también la exportación a Bolivia mismo por su declino y a través de Bolivia con acuerdos adecuados llegar a Brasil también. El gas es una herramienta de política energética sumamente importante y muy importante para el país, para la economía del país. ¿Y Brasil sería el gran mercado, o me parece a mí, ¿no? Por la cuestión de dimensiones? Brasil, perdón, se entrecortó. ¿Brasil preguntaste? Sí, digo, si sería el gran mercado el que deberíamos llegar. Brasil, todo el sur de Brasil realmente requiere del gas natural. Lo hemos vivido en estos últimos días, donde se produjo esta ola de calor que todos debemos conocer, con temperaturas de 60 grados, casi a nivel de tragedia desde el punto de vista de sus consecuencias, y esto llevó a que Bolivia tuviera que desviar el gas que iba para Argentina hacia Brasil para poder solucionar el problema de la generación eléctrica en esa región. El mercado es un mercado muy importante y debemos tenerlo en cuenta, tanto sea a través de gasoductos, como dije. Un camino podría ser a través de Bolivia, con un acuerdo para usar esos gasoductos que van a tener un declino en utilización, dada la merma productiva que tiene el país vecino, y en base a eso llegar a Brasil. Y por qué no, cuando tengamos plantas de GNL y podamos producir el gas licuado, también llevar por mar a la zona norte de Brasil, que también sería un cliente interesante, más allá de que habría que pensar también en otros países del mundo, ¿no? Daniel, y para el desarrollo del GNL y lograr las inversiones que se requieren para poder desarrollarlo, ¿es necesario que Argentina exprese su predisposición a exportar durante todo el año y no por momentos? Los proyectos de GNL son viables en tanto y en cuanto realmente podamos producir y exportar en forma permanente, más allá de que el hacerlo en firme y en forma continuada es parte del negocio para que alguien nos vea como un productor confiable, un proveedor confiable. Pero desarrollar una planta de GNL implica sí o sí tener una producción continua. No veo que el negocio sea viable si la producción no es permanente. Claro, algunos hablaban de que primero el gas Argentina tendría que utilizar para industrializar y luego lo que sobra exportar. Eso no sería viable para el desarrollo del GNL. Está claro que siempre uno busca primero el cumplir con el consumo interno. De hecho, eso es lo que marca la ley. Antes que exportar debemos cubrir la demanda interna. Lo que yo estoy pensando y diciendo tiene que ver con un incremento, continuar con el incremento de la producción. Vaca Muerta está explotado en un 5 o 6% de su capacidad. Si nosotros tenemos la infraestructura, continuamos el gasoducto Néstor Kirchner hasta San Jerónimo, Mercedes Cardales está a punto de poder entrar en funcionamiento, nosotros vamos a poder seguir incrementando la producción de Vaca Muerta, con lo cual no deberíamos tener inconvenientes para poder cubrir consumo interno por un lado y además desarrollar el proyecto de GNL, que insisto, no es un proyecto para el año que viene ni para el otro, quizás lleve bastante más tiempo, y pensemos que de acuerdo a la ley de promoción de GNL también hay la necesidad de una infraestructura, porque se habla de un caño dedicado hacia las plantas de GNL. Esto es uno de los puntos de discusión, pero también hay que tomarlo en cuenta. Daniel, una última pregunta. Estamos a 15 días de un cambio de gobierno.
un cambio realmente bastante fuerte en la cuestión por lo menos de lo que plantea uno y otro candidato. ¿Qué perspectiva o qué expectativas tienen ustedes desde el mercado electrónico de gas respecto a lo que puede venir? La expectativa es grande porque la incertidumbre también está subyacente en esa expectativa. Yo creo que vamos a tener que esperar a los primeros días de gobierno. Si bien ya tenemos en el rubro energético por lo menos las principales cabezas responsables, Guillermo Ferraro como ministro de Infraestructura, donde ahora va a ir a parar la Secretaría de Energía, este superministerio, ¿no? Porque pensemos que tiene energía, tiene minería, tiene comunicaciones, tiene obras públicas, tiene transporte. Hay una posición que está manifestando Guillermo Ferraro en estos días que tiene que ver con que los desarrollos de infraestructura deben ser llevados adelante por los privados. Esto tiene sentido, pero también tiene sentido pensar que hay urgencias como las que mencioné, de la reversión del gasoducto norte, la continuación del gasoducto Néstor Kirchner, que a mi entender va a ser complicado que se puedan desarrollar exclusivamente con iniciativa privada. Por otro lado, ya sabemos cuál es el secretario de Energía, que es Eduardo Rodríguez Chirilo, un hombre que ha tenido ya experiencia hace muchos años porque ha tenido participación en el gobierno de Menem en su momento. Hace 20 años que está en España, tiene que de alguna manera imbuirse de la actualidad de Argentina, pero entre ellos y quienes sean los subsecretarios de cada área tendrán que ver cuál es la política a implementar. Hoy todavía no está delineado, a mi criterio, el plan y espero que para los primeros días de gobierno lo tengamos y sea a favor del desarrollo de Argentina, ¿no? Sí, y bueno, quizás ya hayan ya establecido algún tipo de contacto, pero es muy importante que haya diálogo, ¿verdad? Es muy importante que haya diálogo. Rodríguez Chirilo hace ya un tiempo, antes de las elecciones, ya había tomado contacto como asesor de Milei, había tomado contacto ya con la industria. Este contacto fue muy bueno, creo que este contacto también tiene que producirse a nivel del ministro, pero confío que Rodríguez Chirilo, cuando defina también, insisto, a los subsecretarios, tengamos ya planes concretos bajados a papel y que se puedan implementar muy en el corto plazo. Necesitamos desarrollos en el corto plazo. Yo estoy hablando del gas, pero también necesitamos una solución a nivel de la energía eléctrica. El transporte eléctrico está en crisis y requiere también urgentes decisiones. Muchas gracias, Daniel. La verdad que muy interesante todo lo que hemos conversado. Y bueno, le deseamos un feliz 2024 y sobre todo con mucha producción y mucho trabajo, que es lo que necesitamos todos, ¿no? Bien, yo te agradezco, Gabriel, por la invitación. Lo reitero para vos y para la audiencia de 221 Radio los mismos deseos para lo que falta de este año y todo el año 2024. Muchísimas gracias. Buen día. Dialogamos entonces con Daniel Núñez, especialista en energía y gerente de operaciones del mercado electrónico de gas.